me pregunten qué ando haciendo acá metida en el medio de la selva, en mi pueblo acá de Cambridge, pero tenía ganas de salir a charlar un poquito sobre las estafas que ocurren aquí en Nueva Zelanda. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente por acá. Acá Romy presentando el nuevo uso oficial del canal. Miren lo que es esto, gracias Sophie de Molly Art, se la súper recomiendo para que la vayan a seguir a Instagram porque ha plasmado en un solo dibujo todo lo que representa Nueva Zelanda para nosotros. Así que igual sigamos, no nos desconcentremos y no miren tanto el buzo, aunque si lo quieren ya lo van a encontrar pronto en una tiendita. Bueno, quería charlar un poco, esperemos que pase el avión, sobre algunas estafas que han ocurrido aquí en Nueva Zelanda y que me gustaría que cuando lleguen al país estén un poco más preparados para que tengan un poquito más de cuidado, sean más precavidos con algunas cosas o a dónde hacen clic o qué información obtienen de algunas páginas. Voy a dividir esto en varias secciones. La primera tiene que ver con los mensajitos de texto que nos llegan al celular o a veces también te puede llegar un mail con alguna información ahí que es media rara, que uno se da cuenta que parece que es una estafa o que es un virus y que tengan cuidado. Estos distintos mensajitos de texto, los más comunes son sobre tres cosas principales de acá de Nueva Zelanda. Una de ellas es el banco. Te pueden llegar estos mensajitos que dicen, fíjense, tenés algo en el banco, que el banco te quiere devolver algo y te ponen enseguida que el nombre del banco, que puede ser Kiwi Bank, BNZ, ANZ. Estos mensajes son todos de estafa. El banco nunca te va a mandar un mensajito diciéndote que tenés un problema y que ingreses a un link. Y encima si revisan esos links también son medios raros, medios dodgy, como se dice en inglés. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que es una estafa? Primero porque no tenemos ese banco, pero si llega justo a coincidir que ustedes tienen estos bancos, les recomiendo siempre llamar o contactarse a través de la aplicación al support a ver qué les dicen sobre alguna supuesta deuda o algo que tengan que ver con el banco. También pueden ver que el número de teléfono del cual te envían el mensaje a veces suele ser +61, que no es Nueva Zelanda, o más otra cosa que no tiene nada que ver con Nueva Zelanda. El código de aquí es +64. Otro tipo de estafa por mensaje de texto es este del correo, en el que te dice, hi, New Zealand Post, acá tenés un parcel, o sea, como una encomienda, una caja, un envío que tenés que retirar, tenés que pagar, o acá cliqué acá para seguir. Por lo general también suelen ser o virus o suele ser alguna página a la cual tenés que ingresar tu tarjeta de crédito para que hagas el pago de eso. A veces te figura que también está retenido en aduana. Hay un montón de estafas. Si ustedes están esperando algo, tengan en cuenta que pueden revisar con un tracking number en la página oficial del New Zealand Post por dónde va ese pedido, si es que se los han enviado en courier. Y si no, lamentablemente confíen en que esos mensajitos no son los que les van a llegar en caso de que estén esperando algún pedido. Tengan mucho cuidado con eso también. Otro también es el del IRD, que dice que vas a obtener un refund, que te tienen que dar plata o algo, y también dice clic acá. Che, ¿qué pasa con los avioncitos hoy? Espero que se siga escuchando, para eso tengo un buen micrófono. Bueno, ¿qué pasa con estos mensajes? ¿Cuál es la estafa? ¿Cuál es la bronca acá de todo esto? Es que si ustedes cliquean estos links, por lo general, o son virus que pueden acceder a la información de tu teléfono, sacar contraseñas, hacer movimientos de banco, o tal vez te puedan destruir el móvil, te puedan destruir la información, o tal vez te hagan ingresar datos de tarjeta de crédito para pagar cualquier cosa. Así que tengan mucho cuidado. Sé que parece tonto, pero muchos a veces parecen bastante reales. Otro también que suele aparecer mucho es este de que tenés peajes sin pagar. También es una estafa. Por lo general no te llega un mensajito, te llega un correo a tu casa con la cantidad de peajes que te olvidaste de pagar. Otras estafas también de las que te quiero hablar en este video son las que encontramos en Facebook. 4 tipos de estafa por Facebook. Las voy a nombrar primero y después vamos a hablar un poquito de cada una. La primera tiene que ver con reservas de habitaciones, o sea, alquileres de habitaciones o de casas. La segunda tiene que ver con compra de auto. La tercera tiene que ver con venta o compra de cualquier artículo. Y la cuarta tiene que ver con anuncios de trabajo. Con respecto a la primera, con respecto a los alquileres, esto es un buen chisme que tengo para contarles, porque hay dos tipos de estafa. Una de ellas es la que te dicen, por ejemplo, están promocionando una habitación
habitación y vos querés, entonces le escribís, hola, ¿está disponible la habitación? Y te dicen que sí, que está disponible la habitación y vos le preguntás cuándo la podés ir a ver, que así es la modalidad. Acá en Nueva Zelanda siempre tenés que ir a ver físicamente vos el lugar antes de alquilarlo. Suele ser el 99% de los casos así, suele ser a través de una inmobiliaria o de algún dueño. Por ejemplo, si es un dueño, a veces también te hace una entrevistita para ver cómo sos. Nadie te va a alquilar nada sin conocerte primero. Entonces, ¿cómo funciona esta estafa? Vos querés ver la habitación y te dicen, en este momento no estoy en el país, te puedo mandar videos de cómo es. Te mandan videos, vos le decís, bueno, quiero quedarme con la casa, y te dicen, bueno, para reservar el lugar, hace un depósito a esta cuenta. Chicos, eso es una estafa de acá a la China. Así que ojo con eso. La otra estafa que descubrimos hace muy poquito, que mi hermano la descubrió de hecho, tiene que ver con el anuncio de Facebook que corresponde a una casa o a una habitación que está tal cual publicada en un anuncio de TradeMe. ¿Qué pasa? TradeMe es como una página más verificada, o sea, se supone que la info que sale ahí es bastante real. Mi hermano estaba buscando alquilar casas en Auckland y encuentra este anuncio en la página de Facebook de una persona llamada Charles que publica una casa. La página era exactamente igual que figuraba en TradeMe. Entonces mi hermano le escribe, hola, quiero ir a ver la casa. ¿Qué pasa? Le dicen, bueno, mira, el viewing es el lunes a las 3 de la tarde. Entonces mi hermano le dice, bueno, quiero ir ese día. Y le dice, bueno, no te preocupes, ya estás en la lista, podés ir a verlo. Mi hermano va a la casa a ver. Y sí había un agente inmobiliario, sí había un viewing, había muchísima gente. Vieron que acá es bastante complicado en Nueva Zelanda conseguir casa. Había mucha gente, entonces mi hermano entra y en vez de ir a hablar con la persona y decir, hola, soy esta persona, entró, miró la casa y dijo, sí, quiero esta casa, se fue y le escribe a la novia para que le escriba a esta persona y le diga que sí quieren la casa. Entonces la chica, Leanne se llama, mi cuñada, le dice, hola, mira, estamos interesados en la casa, y la persona le dice, sí, llenate este formulario, y le manda un formulario de Google Form. Es muy raro que los formularios aquí de las inmobiliarias sean de Google Form. Por lo general suelen ser de alguna página externa a su inmobiliaria, pero que tiene muchísimas preguntas y te das cuenta que es un poco más formal que un formulario de Google Form. Entonces ella llena todos los datos, al rato le llega un mail diciendo, hola, fuiste seleccionada para la casa, ¿cuándo se pueden mudar? Les envío el contrato y les manda un contrato con toda la información, una cuenta de banco a la cual tenían que hacer el depósito del bond, y el mail de la persona era charlesking@gmail. Por lo general, si vos estás alquilando algo a una inmobiliaria, el mail va a ser Pepito, o sea, el nombre de la gente, @lainmobiliaria.co.nz. Entonces les llamó la atención a ellos de por qué les escribía una persona con un mail @gmail. A todo esto, el cuerpo del mail era bastante original, chicos. Les voy a dejar alguna imagen por acá si puedo. O sea, era bastante real lo que decía el mail de a quién le tienen que hacer el depósito y demás. Y la cuenta a quien le tenían que hacer el depósito era a nombre de una persona que se llamaba Hailey. Cuando mi hermano y la novia buscan quién era esta Hailey, figura como una agente de inmobiliaria, pero de otra agencia, que nada que ver. Entonces, ahí el segundo punto que les llama la atención. Primero el mail, segundo el agente. El tercero tiene que ver con el contrato. Cuando abren el contrato de alquiler, era medio raro las cosas que decía. O sea, los contratos acá por lo general suelen ser casi todos iguales. O sea, algunas empresas hacen otro distinto, pero si vos vas a alquilar una habitación o una casa, podés bajarte uno como genérico de la página de Tenancy Services. Era este. De hecho, yo le dije a mi hermano, yo firmé un contrato igual hace unos años atrás. Y me dice, sí, pero mirale la firma, mirá lo que dice. Y dentro del contrato, por lo general, siempre hay una planilla, la cual dice las cosas que están rotas y las que no, o si hay algún desperfecto, o cuando vos revisás la casa, te suelen marcar ahí lo que está mal, lo que está bien, para que luego al finalizar el contrato vos digas, mira, esto estaba acá. Y no figuraba nada, o sea, es como que no decía nada que estaba bien, y era como medio raro, es como, bueno, puede llegar a pasar que el día que te den la llave lo hagan con vos, pero era todo muy raro. Entonces mi hermano dice, es una estafa. Decía ahí que deposite una suma muy grande de dinero, porque vieron que hay que depositar las semanas de bond. Bueno, para el que quiera ver un poco más de cómo se busca alojamiento acá en Nueva Zelanda, les voy a dejar este video sobre dónde alojarse y cómo alquilar casas con mucha más información. Pero el bond suele ser unas 3 semanas de lo que vale el alquiler más la semana por adelantado. Por lo tanto, era como una suma de dinero así como $2.500, una cosa bastante grande. Entonces mi hermano me llama porque primero a la mañana nos contó que había conseguido casa, entonces todos recontentos porque al fin, porque
había estado buscando mucho. Y luego cuando llama y me dice que es una estafa, le digo, a ver, mostrame. Y cuando me muestra, le digo, pero es que parece muy real. Y me dice, sí, pero por esto, por esto, por esto. Y le digo, pero esa casa está en Trade Me. Entonces yo, ¿qué hice? Llamé a la agente inmobiliario que estaba mostrando la casa ese lunes. Entonces llamo y le digo, hola, mira, te llamo de parte de mi hermano, a él le acaba de llegar el contrato de esa casa y queremos saber si es una estafa o no. Y la persona me dice, nosotros todavía no seleccionamos a nadie para alquilar esa casa. Entonces le digo, bueno, mira, pasó esto y esto y esto, y me dice, es una estafa, no manden ningún tipo de dinero. ¿Qué pasa? Se ve que hay alguien, una persona X, que saca un anuncio de Trade Me y averigua a qué hora es el viewing, porque mi hermano fue a la casa y la vio a esta chica que yo llamé, de hecho, que era el agente inmobiliario, pero como no charló con ella, nunca creyó que, nunca creyó que iba a ser una estafa, porque aparte mi hermano anda mil, no es que, uy, no, qué tonto, cómo no preguntó. Anda mil, entró a esa casa, salió, se fue a otra, tuvo que volver a Hamilton porque todavía estaba en Hamilton. Entonces, con esa locura en la cabeza, entró a la casa, vio que estaba linda, llena de gente aparte. Y claro, lo que a él le llamó la atención es cómo, si había tanta gente, ese mismo día les daban un contrato, que nos llaman a los, ¿cómo se llama? A las referencias. O sea, era muy raro. Así que tengan mucho cuidado, chicos, con eso también. Asegúrense de que los contratos sean de inmobiliaria. Asegúrense de poder ir a ver la casa. Y siempre asegúrense de tener un contrato donde firmen los dos todas las reglas de la casa. Cuántos días tienen que avisar si se van, de cuándo es el bond y un montón de otras cosas que les recomiendo en ese video que dejo por acá. Antes de continuar, quiero decirte, si querés apoyar al canal, tenemos en nuestra página web www.yundianofuimos.com/descuentos una sección que tiene ofertas exclusivas para todos los seguidores del canal, algunos códigos de descuento y también enlaces de referido para hacer compras de distintas cosas que me ayudarán a mí con una pequeña comisión y a vos no te va a salir nada extra. Así que si necesitas seguro de viaje, traducciones, comprar productos latinos, alojarte en casas cuidando mascotas, un montón de descuentos que te dejo acá en la página para que vayas a verlos. Lo que necesites, puedes hacer clic en eso y ya inmediatamente estás usando nuestros enlaces. Así que te lo agradezco muchísimo. Sigamos. Bueno, esta explicación se me hizo un poco larga, pero es interesante conocer cómo operan aquí. Estas cosas suelen pasar aquí en Nueva Zelanda. Y otra también tiene que ver con los autos. Los anuncios que aparecen, que suelen aparecer en los mercaditos de Facebook, a veces, no voy a decir siempre, nosotros hemos comprado y vendido también autos a través de Facebook, pueden llegar a tener algunas trampitas. No quiero sonar racista ni nada, pero hay ciertas nacionalidades con las que hay que tener un poco más de ojo al momento de comprar un auto, sobre todo cuando lo van a probar. Si esa persona no te deja manejar a más de X cantidad de kilómetros o no te deja probar el auto o quiere él manejar el auto y darte una vueltita chiquitita, siempre asegúrense por favor de controlar el auto con algún mecánico. Hay muchos datos de mecánicos por aquí por la zona, pueden preguntar en los grupos de Facebook. Creo que les cobran algo como 50, 80 dólares por acompañarlos, pero es mejor pagar 80 dólares a perder el valor de un auto porque les vendan con alguna falla en el motor, que es lo que más he escuchado en estos momentos. Que compran un auto que supuestamente no tiene nada, está súper bien, lo arrancan, calienta, se levanta la aguja así, ¡puf! Se funde el motor y no hay nada que hacer, chicos. La persona desaparece de Facebook, la persona no tenés más contacto, ya le enviaste el dinero, no hay forma de contactarlos. Así que tengan cuidado. Voy a hacer el video de cómo comprar un auto y qué cosas tener en cuenta, así que no se preocupen, pero eso suele pasar aquí también en Nueva Zelanda y no quiero que le pase a ustedes. Es feo, es una situación horrible. Imagínense los ahorros aparte para comprar un auto. Tengan en cuenta el precio que tiene. Si pueden salir a dar una vuelta y pegarle una buena acelerada, irse a la ruta, probarlo bien, eso puede llegar a ser una buena opción para ver cómo está el auto. Háganle el control si pueden también. Esos y muchos otros consejos voy a tratar de hacer en el siguiente video sobre cómo comprar un auto aquí. Si bien no sé mucho, pero bueno, lo que sé voy a intentar ayudar. Otras de las estafas más importantes aquí en Facebook es de la compra-venta de artículos. Por ejemplo, no sé, yo te quiero vender mi celular o una cámara o lo que sea. Lo publico y una persona te escribe y te ofrece pagarte por PayPal. Hola, ¿aceptas PayPal? Te pago ya mismo. Estafa, chicos. Eso, pero de acá a la China. No acepten pagos por PayPal. ¿Por qué? Porque se pueden cancelar, porque ya hemos conocido casos en que han pagado por PayPal y han quedado cancelados. Otra cosa, aquí en Nueva Zelanda hace un tiempo, ahora ya no, si vos enviabas un pago a distinto banco el fin de semana, creo que en el mismo también, el pago te llegaba el primer
día hábil, o sea, el lunes. ¿Qué pasa? Un chico me contó, un chico chileno, que él vendió su celular a un chico que le dijo, sí, ya te envié el pago, y envía una captura de pantalla con los datos de la cuenta y la cantidad de plata. Entonces, como no le llega reflejado, dice, bueno, va a llegarte el lunes recién. El chico le da el teléfono, el lunes nunca le llegó la plata, el martes tampoco. Cuando quisieron volver a contactar, estaba eliminado el Facebook, así que no solo perdió el teléfono, sino que nunca le llegó la plata. Tengan cuidado con eso, no acepten pagos por PayPal y no acepten que les depositen dinero, y hasta que no lo vean en su cuenta, no entreguen los productos. Y así llegamos al último de los puntos, que tiene que ver con los trabajos. Si ustedes encuentran anuncios de trabajos como este que figura acá, donde te ofrecen un pago increíble por trabajo part-time, no necesitas tener experiencia, no necesitas nada, podés trabajar de tu casa, podés estar así rascándote que te va a llover los dineros, estafa. Chicos, tengan cuidado. Yo intenté comunicarme con estas personas para ver cómo es el modo de operandi, a ver qué es lo que hacen en realidad, cuál es la estafa. Creo que lo que hacen es como enviarte links con un virus, no estoy muy segura, o tal vez te utilizan como para trabajar los primeros días y después no te terminan pagando. La verdad no sé cómo funciona, pero estos anuncios que ven acá son todos estafas. Tengan mucho cuidado. Bueno, eso, chicos, espero que les sirva la información. Si alguien quiere comentar algo más o ha tenido alguna experiencia con algo de todo esto, le pido que lo dejen en los comentarios para que todos sumemos un poco más a los que van llegando y lleguen un poquito más preparados a estas situaciones. Nueva Zelanda es un país increíble, pero estas cosas lamentablemente pasan en todo el mundo. Acá pasarán en menos medida, cómo se podrá resolver más fácil o nos damos cuenta más fácil, no sé, pero entre todos los latinos siempre nos intentamos ayudar para que esto no nos pase. Así que nada, les mando un saludo muy grande y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.